Bueno, vamos a hacer un repaso general de lo que son las cartas de control y para qué se utilizan y cuáles son las fórmulas que deben aplicar. Todas son muy similares, todas tratan de controlar y analizar procesos, pero no todas se aplican igual. En algunos ejercicios habría que aplicar, ya sea la carta de promedio, los rangos, en algunas hay que ver las cartas P, la carta U, la carta C, y cada una de esas tiene alguna diferenciación, ¿verdad? Entonces la intención es que ustedes puedan dilucidar en qué momento se deben aplicar y por qué se deben aplicar. Y cuál es la fórmula y de dónde se obtienen los datos. Bueno, la primera siempre van a ser lo que son las gráficas de promedios y rangos o intervalos. Esas gráficas son aquellas que controlan y analizan un proceso, pero con la característica de calidad. Cuando ustedes analicen, bueno, es que vamos a ver la calidad. Y siempre y cuando los valores sean continuos, por ejemplo, longitud, peso, concentraciones, ese tipo de cosas, entonces vamos a utilizar las gráficas de X barra o lo que se llama promedio y de rangos. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se trata todo este tema? Este tema se trata de poder manejar, digamos, en forma contraria como nosotros hemos estado valorando en estadística las gráficas. Cuando nosotros analizamos en estadística tenemos una gráfica de Gauss. Entonces lo que tenemos es como una campanita y esa campanita lo que nos dice es que nosotros podemos acomodar las probabilidades con un valor de Z entre menos 3,49 y 3,49. Y entonces ahí se va a encontrar el 100% de los datos. Bueno, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es poner un límite inferior o una raya, digamos, en un proceso de producción, digamos, a la izquierda y una raya en la derecha, en donde yo voy a tener un dato central y voy a tener una variabilidad. Entonces, cuando yo tengo una serie de información sobre producción, sobre, digamos, subgrupos o muestras, en donde yo tengo que determinar y analizar un proceso, la calidad de ese proceso, voy a utilizar las cartas de promedio y las cartas de intervalo. Recuérdense que hay una tabla que ustedes tienen que tener a mano, ¿verdad? En donde ustedes encuentran todos los factores para los gráficos de control por variable. Entonces ahí siempre van a encontrar los promedios A1, A2, los intervalos de 2, de 3 o de mayúscula 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y las desviaciones normales entre B1 y B4. Esas son las tablas que vamos a utilizar. Eso tienen que tenerlo a mano. ¿Por qué? Porque no hay forma de que ustedes lo obtengan, digamos, electrónicamente, como si podría ser un valor de Z en Excel, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata eso? Que entonces nosotros vamos a ver cuáles son los límites. Tenemos un límite superior que se obtiene con el promedio más A2, que está en la tabla, por R. R, ¿qué es? El promedio de los rangos. Cada vez que tengan una barrita arriba, lo que significa es promedio. Entonces, el límite superior va a ser aquel en donde nosotros le sumemos y el límite inferior va a ser en donde nosotros le restemos. Y el promedio va a ser, o el dato central va a ser el promedio. Es el límite superior de la clase, ¿verdad? El límite central o el límite inferior.
Entonces, siempre vamos a tener dos datos que son los promedios y también vamos a ver las variaciones. Esas variaciones, de igual forma, ustedes tienen un límite superior, un límite central y un límite inferior. Pero ¿de dónde se obtienen? El dato que ustedes necesitan es el rango promedio. Y el D4 y el D3 siempre lo van a obtener en las tablas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan el uso. ¿Cuándo utilizamos esos límites de control? Cuando tenemos que analizar un proceso de calidad con variables continuas. Entonces, utilizamos eso. Entonces, para que ustedes vayan. Okay. Tenemos otro proceso que es las cartas individuales y lo que son un rango móvil. Cuando en el proceso ustedes registran durante intervalos largos o subgrupos de datos que no son efectivos, que es lo que indica, ¿verdad? Que tengamos en algún momento posibilidad de que muchos de los datos se salgan del promedio, se grafica individualmente. Eso es lo que se llama cartas individuales. Y hay otro que se llama rango móvil, ¿verdad? O rango movibles o móviles. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes le pregunten o le indiquen que se utiliza una carta individual, es porque durante intervalos largos o en los grupos no son totalmente efectivos. Entonces, ustedes tienen que manejar que van a utilizar este dato, estas fórmulas. Para el límite superior van a utilizar el promedio más 3 veces el rango promedio dividido entre de 2. Recuérdense que todo esto, la utilización de D2, D3, va a ser la muestra, la cantidad de elementos que ustedes van a tener. Siempre el ejercicio les van a dar o se lo indican en un cuadro y ustedes tienen que determinar cuánto es ese n, ¿verdad? El dato central va a ser el promedio y el límite inferior va a ser, en vez de sumarle, restarle, ¿verdad? Entonces vamos a tener un rango, un límite inferior, un límite superior y un dato central. Para el caso del rango móvil, siempre vamos a utilizar la misma fórmula de la carta de rangos, pero con un n de 2. O sea, siempre va a ser moviéndose en un rango de 2. Y entonces ahí tenemos que la forma de aplicarlo, el límite superior va a ser D4, que ustedes lo obtengan, por el rango promedio. El rango promedio va a ser límite central y el límite inferior va a ser de 3 por el rango promedio. Entonces, cada vez que ustedes le pregunten por cartas individuales, ¿qué? Entonces ustedes van a utilizar esas fórmulas. Y recuerde que esos son procesos que no son muy efectivos, ¿verdad? Por eso se trata de individualizar, digamos, el análisis. Perdón. Seguimos con otro tipo de gráfica. La gráfica NP. Básicamente esta es una distribución binomial. ¿Qué es lo que significa? Que usted tiene dos posibilidades. O el artículo está bien o está mal. Entonces, cuando tienen esas características, entonces nosotros lo que utilizamos es este tipo de gráficas, ya sea la N o la P. Para una muestra de esto, el tamaño es constante. Entonces, cuando es constante, se usa una gráfica NP del número de unidades defectuosas, mientras que una gráfica P de la fracción de defectos se usa para una muestra. ¿Qué significa esa P? Esa P es una proporción. Por ejemplo, entonces yo digo, bueno,
tengo 10 elementos y tengo 2 defectuosos, entonces la proporción de defectuosos es 2 entre 10. O sea, tengo una proporción de un 20%. Entonces, es que teníamos las cartas de control normal, teníamos lo que son las cartas individuales, lo que es móvil, y ahorita tenemos lo que es la gráfica N o P. Entonces, cuando tenemos esa condición, entonces utilizamos estas fórmulas. Para la carta de P va a ser la cantidad de datos, ¿verdad? Del pi entre el tamaño de la muestra. P va a ser la totalidad de defectuosos, el P promedio, perdón, entre el total de inspeccionados. N promedio va a ser el total de inspeccionados entre el total de subgrupos. ¿Ok? Y entonces el límite superior va a ser la proporción más 3 veces la raíz de la proporción menos 1 menos P. ¿Qué significa esto? Bueno, que si la proporción es un 20, 1 menos P va a ser el 80%. Ambos tienen que completar el 100% o 1. Importante, aquí no se utiliza N como tamaño de muestra. Si el tamaño de muestra es variable, se toma N promedio. O sea, ¿cuánto es el promedio de N? Eso es lo que tienen que saber, que este elemento cambia de estadística a la aplicación de cartas de control. El límite central va a ser P promedio y el límite inferior va a ser el promedio menos 3 veces lo que indicábamos acá. Entonces, cuando hablamos de cartas P, estaríamos utilizando este valor, ¿verdad? Okay. Si la carta es NP, entonces nosotros vamos a utilizar para determinar el límite superior y el límite inferior, el límite superior y el límite inferior, N por P. N, ¿qué significa? La cantidad de elementos. P, la probabilidad del dañado. Más 3 veces la raíz de N por el promedio de P, 1 menos P. Igual forma, en uno va más y en el otro va menos. Entonces, vamos a seguir. Ve que van viendo las diferencias que hay entre uno y otro método, ¿verdad? Todos siempre van a tener la misma característica, un límite superior, un límite inferior, un límite central, nada más que tienen diferentes fórmulas. ¿Okay? Tenemos también una gráfica C y una gráfica U. ¿Cuándo se utilizan eso? Bueno, primero indicarles que esos son tipos de distribución de Poisson. Ambas, la C y la U, se usan para controlar y analizar un proceso por los defectos de un producto. Por ejemplo, ahí indica la lectura, rayones en placas de metal, número de soldaduras defectuosas, el televisor, el tejido desigual. Esos son, digamos, algunos defectos que presentan la producción. Entonces, una gráfica C siempre va a estar referida al número de defectos. Siempre. La gráfica C siempre va a ser por defectos. Y se usa para un producto cuyas dimensiones son constantes. Cuando son variables, vamos a utilizar la gráfica U. Entonces, hay que determinar siempre si lo que nos están indicando de los defectos tiene dimensiones constantes o variables, ¿verdad? Para poder manejar. Entonces, dependiendo de eso, tenemos, me fue una, tenemos las siguientes fórmulas. Básicamente la U promedio es el total de defectos entre el total de artículos inspeccionados.
Esto es la desviación o sigma, lo que llamamos nosotros en estadística desviación estándar, que es la raíz de U promedio entre n. El límite superior va a ser la U promedio más 3 veces la raíz de eso, con la misma condición, ¿verdad? Si el tamaño de muestra es variable, se toma n promedio, ¿verdad? En ambos casos. Y la carta C se utiliza para determinar C promedio como el total de defectos entre el total de subgrupos. Y el sigma va a ser la raíz de esa C. Y los límites superior, central e inferior, nada más lo que cambia es que va a ser, en vez de X promedio, va a ser C promedio. Más menos 3 veces la raíz de C, C promedio, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, parte de lo que tienen que manejar es que en algunos ejercicios les van a preguntar sobre algunos índices. Por ejemplo, tenemos el índice de capacidad. El índice de capacidad se obtiene entre la división de la especificación superior menos la especificación inferior, dividido entre 6 veces sigma o 6 veces la desviación estándar. Entonces, cuando usted le pregunte por el índice de capacidad, ustedes nada más lo que van a hacer es tomar la especificación superior menos la especificación inferior y la van a dividir entre 6 veces sigma, ¿verdad? O la desviación que tengan, ¿verdad? Y el desempeño, lo que se llama CPK, parece que ese era CP, ¿verdad? Este es CPK. Ese índice, el CPK, muestra qué también cumplen las especificaciones de los productos fabricados. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades de poder obtener eso. El promedio menos el límite superior entre tres desviaciones o lo que se llama el límite superior digamos, de las cartas menos el promedio entre tres desviaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que significa esto? Esto lo que significa es que, por ejemplo, en el paso de acá, si CP es menor a 1, digamos, el proceso no es capaz. Si CP es igual a 1, es justo lo que uno anda buscando, digamos, la mejor. Y cuando CP es mayor que 1, el proceso es capaz. Y se indica que un proceso es óptimo cuando tiene un índice de CP de 1.33. Entonces, cuando el índice es 1.33, el proceso es, digamos, está en la forma ideal. Pero si está entre 1 y 1.33, está bien. Es un proceso capaz. 1, digamos que se ajusta totalmente y menor que 1 no es capaz, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo encontramos ese CPK? ¿Okay? Entonces, ahorita le vamos a dar la fórmula, pero voy a darle una cuestión de teoría, que era lo que les estaba diciendo ahorita. El valor de CP no cambia cuando cambia el centro del proceso. CP es igual a CPK cuando el proceso se centra. CPK siempre es igual o menor que CP. El valor de CPK igual 1 es un estándar norma consagrado por la práctica, indica satisfacción en las especificaciones. Es lo que les decía ahorita con el CP. El CPK menor que 1 es un indicativo de que mediante el proceso se obtiene un producto que no satisface las especificaciones. ¿Okay? Cuando el valor de CP es menor que 1, es una indicación de que el proceso no es capaz. O sea, nosotros necesitamos tener 1 hacia arriba. Si el CPK es 0, es indicación de que el promedio es igual a uno de los límites de la especificación. Y cuando el CPK es negativo, indica que el promedio queda fuera de las especificaciones. ¿Okay? Entonces hay que valorar todos esos aspectos, ¿verdad?
Y por último, a veces le preguntan por lo que es el CPM. El CPM es el índice de Taguchi. En realidad, aquí lo único que cambia es que tenemos una especificación superior menos la especificación inferior, pero tenemos que dividirlo entre 6 raíz de t. Y t lo que nos va a dar es una fórmula, que sería sigma al cuadrado o la desviación más el promedio menos lo que es el límite superior elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Okay? Y el índice de inestabilidad, que es ST, a veces, digamos, es muy difícil obtenerlo. Es bien fácil, pero es bien difícil porque ve que ese índice de inestabilidad va a estar compuesto por el número de causas asignables. Y aquí nosotros determinamos causas asignables, los puntos fuera de los límites, las tendencias y los ciclos. Y entonces, cuando usted tiene un ejercicio, en algún momento vas a tener que utilizar los límites que están fuera, a veces las tendencias, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del mismo ejercicio tiene digamos, una variación de las tendencias, y entonces en ese momento hay que tomar qué pasó, ese es un punto más, y tenemos los ciclos. Entonces, cuando tenemos unas olas, pues tenemos que determinar qué pasó, por qué subió y por qué bajó. Entonces, todos esos son el número de causas asignables. Y entonces, eso lo dividimos entre el número total de puntos graficados, que podrían ser 2 o 3 gráficas, ahí tendríamos que determinar, lo multiplicamos por 100 y eso nos da un porcentaje. Se dice que si los índices son mayores al 10%, son indicativos de una alta inestabilidad. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a analizar, ¿verdad? Muchas cosas. Pero no es así como tan fácil, porque a veces uno lo ve que fuera de los límites solo hay uno, pero dentro de los límites, dentro de las gráficas, hay un montón de cambios que se están dando en las diferentes, digamos, en las diferentes gráficas que se muestran. Entonces, ya teniendo esto, nosotros teníamos una serie de ejercicios que había que hacer, que por lo menos teníamos unos ejercicios, a ver si los encuentro. Ok. Ok, que ustedes pueden, digamos, determinar, ya creo que habíamos hecho los tres primeros, ¿ok? Y teníamos que ver alguno de estos, ¿verdad? La intención mía, básicamente, es nada más hacerle por encimita hoy, digamos, cómo es que se maneja en Excel, que ustedes tengan todas las soluciones y que ustedes entonces se enfrenten al ejercicio y lo puedan ir resolviendo. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver el 4. Dice Longroy, es una empresa que se dedica a la fabricación de llantas para la exportación. Como parte del proceso de control de calidad, prueba el desgaste de las cuerdas de las llantas en condiciones de simulación de caminos en el laboratorio. Durante el último mes de operación, se seleccionaron 20 muestras separadas de 6 llantas cada uno. Ahí está la cantidad, ¿verdad? De 6 llantas cada uno, de distintos turnos. A continuación, se presenta el desgaste de las cuerdas en centésimas de pulgada. ¿Okay? Entonces, el desgaste de las cuerdas en centésimas de pulgada. Entonces, aquí tenemos el promedio, tenemos los rangos. Ve que aquí tenemos 20 muestras, pero están colocadas en forma horizontal. Y entonces lo que nos piden es lo siguiente. Si la especificación del producto es 29 más menos 7, ¿qué significa eso?
significa que yo estaría en disposición de aceptar si los productos o las llantas en estas se comportan o tienen, digamos, un desgaste no menor a 22, pero tampoco mayor a 36. O sea, ¿qué es lo que estoy haciéndole? Quitándole a 29,7 y a 29 le sumo 7. Entonces, esas son las especificaciones del producto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de manejar, digamos, algunos conceptos de análisis, por ejemplo, graficar, también calcular los porcentajes de defectuoso, el cálculo de CP, la capacidad, ¿verdad? El CPK, el CPM, hacer un estudio de estabilidad mediante la carta, cuál es el estado del proceso y cuáles son sus recomendaciones, que se grafique el estado del proceso como parte de su argumentación y a qué aspecto recomendaría centrar los esfuerzos de mejora, a capacidad o a la estabilidad. Entonces, vamos a irnos a las soluciones. Esto no es nada de otro mundo, son fórmulas y gráficas, ¿verdad? Ok. Si ven, acomodamos los 20 datos. Ahí tenemos los datos. Serían cada uno de los promedios que ahí se tienen. Y se divide, se saca el promedio, ¿verdad? Ustedes saben sacar el promedio, ¿verdad? El promedio de todos los datos, ¿verdad? ¿No? Si quieren, le ponen promedio o la suma de esto entre la cantidad de datos, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Después de eso, ustedes tienen que tener, como estamos hablando de gráficas de control, recuérdense que las fórmulas nos pedían A2, D4, D3 y D2. Ustedes tenían que traerse los valores, entonces se van a la tabla de factores y entonces ustedes van y obtienen los datos. ¿Cuál es el dato que obtienen? Recuérdense que si bien es cierto, el ejercicio decía que eran 20, en realidad decía que se seleccionaron 20 muestras separadas de 6 llantas. Entonces, N es 6. El valor que usted tiene de N es 6. Entonces, usted se va a la tabla y determina cuánto vale A2, cuánto vale D4, cuánto vale D3 y cuánto vale D2. Sin eso, no podrían obtener los valores. Recuerden que el ejercicio lo que decía era graficar. Entonces, para graficar, yo necesito el promedio y necesito el rango promedio. Aquí yo necesito el rango promedio. Entonces, tengo que calcular, tengo que poner los datos que me dan también para calcular el rango promedio. ¿Ok? Y entonces, como yo necesito hacer dos gráficas, recuérdense que las dos gráficas, una es de promedio y otra era de rangos. Entonces, lo que hacen ustedes es, ¿cuál es el límite superior? Entonces, el límite superior, recuerden que era una formulita, que es lo que nos decía, el promedio más, ¿verdad? Más A2, ¿verdad? Por el rango promedio. Entonces, ahí está la formulita. Y es la misma para todas, ¿verdad? Es la misma para todas. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ahora lo que vamos a hacer es tomar solamente los datos de acá y con eso lo graficamos, ¿verdad? Entonces, de igual forma, el límite central va a ser el promedio, ¿verdad? Es el promedio. Y el límite inferior va a ser lo mismo, nada más que en vez de más, aquí le va a dar menos. ¿Eso qué es lo que nos permite? Bueno, que podamos hacer las gráficas, ¿verdad? Aquí están las gráficas, pero a que no se acuerde, entonces insertar, tenemos las líneas de 2D y ustedes ahí pueden eventualmente cambiar todo lo que quieran, ¿verdad? Ahí en esto, si quieren ponerle los títulos, si quieren ponerle etiquetas, si quieren cualquier cosa que ustedes quieran, leyendas, las cuadrículas, cualquier cosa que ustedes quieran ponerle, ahí se encuentra, ¿verdad? Yo aquí lo tenemos, aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Teníamos que graficar las dos, ¿verdad? Tanto la gráfica de X, está la gráfica de X,
¿okay? Que eran 20 datos, y también la gráfica de R. La gráfica de R. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos preguntaban en el ejercicio? Primero era pero graficar ambas. Ahí las tienen ustedes la gráfica. La segunda pregunta decía, perdón, ahí mismo, calcule el porcentaje de defectuosos. Defectuosos, para sacar defectuosos yo necesito primero determinar la desviación. ¿Cómo se saca la desviación? La desviación se obtiene de D2, lo dividimos entre el promedio de los rangos. Será D2 dividido entre el promedio de los rangos. Entonces, ahí ya yo lo tengo. Era 1,95. Esto es importante porque ustedes lo manejaban en estadística 2, pero aquí hay que manejarlo. Recuerden que dijimos que el promedio era 29, las especificaciones eran 29, y yo acepto más o menos 7. Entonces, de 22 a 36. Ok, pero ¿cómo hago para determinar cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior en porcentajes? Entonces, lo que yo hago es, recuérdense que en estadística se maneja lo siguiente. Si yo tengo el límite superior y le quito el promedio y lo divido entre la desviación, yo voy a encontrar el valor de Z. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue a 36 le quito 28,72 y lo divido entre la desviación o sigma, entonces me va a dar que ese valor es 3,72. O sea, ¿qué es lo que indica? Que al nivel superior el valor de Z es 3,72. Pero tengo que encontrar el valor de Z, pero inferior. Entonces hago lo mismo. 22 le quito el promedio, que era 28,72, y lo divido entre el sigma o la desviación, ¿verdad? Pero, ¿qué nos da estos valores de Z? Esos valores de Z los tengo que convertir a probabilidades. Entonces, ¿para qué complicarse e irse a la tabla? Ustedes lo pueden hacer en Excel. En Excel lo único que ponen es distribución, punto normal, punto estándar, paréntesis, y ponen el valor. Y entonces él le dice que el límite superior es un 99,99. Y el límite inferior, o sea, el valor de Z de menos 43, perdón, es 0,029. Entonces, ahora sí, ¿cómo yo determino cuáles los defectuosos? Los defectuosos son los que se me salen de ahí, de ese rango, entre 0,029 y 0,99. Pues la fórmula, ahí la pueden hacer. 1 menos el límite superior menos el límite inferior. Y entonces ahí le da el porcentaje de defectuosos. Entonces sería un 0,039%. Esa es la probabilidad muy baja de defectos, de que es relativamente baja los defectos. ¿Okay? El ejercicio también le decía que calculara el CP, CPKM y CPM. ¿Okay? Ahorita vemos, no nos están preguntando la inestabilidad, pero creo que después algo le preguntan ahí. Ok, entonces el CP, recuérdense que el CP era una formulita, que era lo que nos decía la formulita. Que nosotros teníamos el límite superior menos el límite inferior y lo dividíamos entre 6 por lo que era sigma o la desviación. Entonces ahí yo tengo que CP es 1,194. De igual forma lo hago con CPK, ahí lo teníamos, que era el límite superior, que le quitábamos acá el promedio y lo dividíamos entre 3 por lo que era el sigma. ¿Okay? Y acá, igual forma, tenemos el límite inferior. Y aquí tenemos el CPM. Recuérdense que el CPM necesitamos encontrar el Taguchi. Entonces el Taguchi era la raíz de lo que era sigma elevado al cuadrado más lo que era el promedio menos el límite central elevado al cuadrado. Y entonces eso lo aplicamos acá, que sería
el límite inferior menos el límite superior, perdón, el límite superior menos el límite inferior, dividido entre 6 veces lo que era el Taguchi. Entonces, eso nos da. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, ok, que era lo que les decíamos. Si era mayor que 1, eso se encontraba dentro del, perdón, vamos por acá. Si eso era mayor que 1, lo que indicaba era que estaba dentro de un proceso capaz, o sea, que está dentro del. Lo ideal era llegar a 1,33, ¿verdad? Y aquí lo que nos está diciendo es que el CPK se encuentra entre un rango de 1,114 y 1,243. Está bien. Y el CPM nos dice que está en 1,118. Entonces, los tres indicadores nos muestran que este es un proceso bastante bueno. Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que manejar. Si ustedes analizan las dos gráficas, aquí básicamente, digamos, hay digamos, vamos a ver, alguna desviación o algo ahí en la gráfica que uno pueda decir, bueno, hay un punto que se está saliendo, algo está pasando en el sistema, entonces uno empieza a analizarlo, ¿eh? Aquí muy constante, bajó, subió, tuvo un declive altísimo, ¿verdad? Aquí tuvo que haber habido algo, o sea, tuvo que haber habido algo acá que uno se salió mucho del control. Ve que aquí venía bajando, no hay ningún problema, pero aquí de un, digamos, de un solo bombazo se vino abajo. Ahí tenemos un problema. Algo pasó en eso que nos dio problema. Acá se mantuvo estable, subió, estaba ahí dentro de la media, ahí estuvo manejando. En la gráfica R, ahí tenemos, digamos, que estaban ahí, que uno pueda decir que se salió de esto, y eso es lo que uno podría manejar. Acá pareciera que solo una se mantuvo ahí casi que en el límite, ¿verdad? Entonces es cuando uno puede decir que hay inestabilidad hay. ¿Cuáles podrían ser las causas asignables? Ve que ahí casi que la única que salió del control fue una, acá. ¿Sí? Pero yo no puedo determinar acá qué fue lo que pasó, no tengo elementos para poderlo hacer. Sé que hubo problemas, tuvo que haber habido un problema, pero no sé exactamente. Entonces, ¿cómo se saca la inestabilidad, verdad? El índice. Pues dice que era 1, el ST, se acuerda que era, ¿qué causas asignables tenemos nosotros? Y lo dividimos entre los puntos graficados. Recuérdense que la gráfica X tiene 20 y la gráfica R tiene 20. Entonces nosotros tenemos 1 dividido entre 40, ¿verdad? Acá cuesta mucho, digámoslo así, porque en algunos casos usted sí puede vislumbrarlo muy fácil, en algunos otros casos usted no puede. Acá estamos tomando que hay 1 porque se está aproximando mucho al límite inferior, pero puede ser algo que no sea tan atribuible, pero ahí es donde tenemos que ustedes tener la sapiencia para poder analizar si con el ejercicio pueda tener algo. Si no, ahí vemos, ahí lo vamos a ir analizando cuando vayan los ejercicios. En la D decía, ¿cuál es el estado del proceso y cuáles son sus recomendaciones? Eh, a pesar del porcentaje bajo de defectuoso, ve que aquí tenemos un problema de defectuoso. El proceso no está bajo control estadístico, se tiene una leve causa asignable, esa que dijimos ahí, y no tenemos problemas de capacidad, porque ven que tenemos un brinco en el proceso que debe analizarse, pero no es grave, es esto lo que les digo, ese brinco, eh, yo con solo verlo ya yo sé que tiene un problema, pero para ustedes, digamos, es normal porque se encuentra en las gráficas, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis. Y después decía, ¿a qué aspecto recomendaría centrar los esfuerzos? ¿Si a la capacidad o a la estabilidad? Recuérdense que nosotros, para tener una capacidad, lo óptimo es 1,33.
Entonces, en este caso se debe tratar de llegar a un CP de 1.33, tratar de centrar el proceso y eliminar la única causa asignable. Entonces, es como tipo de análisis que ustedes tienen que hacer de cada uno de los ejercicios. ¿Preguntas? Profe, verás que yo tengo una duda en la parte de la inestabilidad. Sí. Esos puntos graficados y esas causas asignables, ¿cómo yo las Es muy difícil. determino? Sí, es muy difícil. Vamos a ver. Recuérdense que cuando vimos la teoría, lo que indicaba es que las causas asignables nosotros la podríamos atribuir a tres factores. A tres factores. Uno, puntos que estaban fuera de los límites de control, o sea, que se salgan de aquí arriba, ¿verdad? Eso es muy fácil porque nada más usted lo cuenta. Pero también las tendencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas tendencias? Si están tomando la misma tendencia o hay un cambio radical en esas tendencias. Lo otro, en los ciclos, si tenemos ciclos, de aquí llegamos acá, ve que tenemos dos, vuelve a subir, pero aquí no lo tenemos igual. Entonces, ve, no es tan fácil para nosotros determinarlo a viva voz. Yo voy a tratar de donde sea posible, cuando le salga un ejercicio de estos en el examen, podríamos manejarlo porque no es fácil. O sea, ustedes sí podrían en alguno, creo que hubo uno, ve, por ejemplo, en el 2 o 3 que sí teníamos la probabilidad de verlo. Ve, por ejemplo, acá, este se salió del límite, ¿ve? Perdón, estos se salieron del límite, eso era muy fácil. Esos se salieron del límite. Entonces, teníamos, aquí tenemos 2, 4, 6 que se salían del límite. Si salían del límite superior e inferior. Pero si vemos, ve aquí, hay uno dentro del límite que lo estamos considerando. ¿Por qué? Porque este está rompiendo, digamos, la escala. Ve que esos están muy similares y este se va muy arriba. Entonces ahí donde uno dice, ah, se salió del esquema. Entonces, ese es otro dato que hay que tomar, que hay que tomar. Entonces, por ahí es lo difícil de poder determinarlo. Por eso les digo que vamos a analizarlo, vamos a ver conforme puedan resolverlo y si no, lo vemos cuando estamos resolviendo el examen. Está bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? Que tenemos aquí otro ejemplo. Acá, Kitty Product atiende el creciente mercado de productos para gatos, con una línea completa de productos que van desde juguetes y arena para estos felinos hasta polvo para combatir las pulgas. Uno de los productos nuevos es un tubo lleno con un fluido que evita la formación de bolas de pelo en los gatos de pelo largo. Dicho producto se manufactura en una máquina automática que está programada para llenar cada tubo con 63.5 gramos de pasta. En la actualidad, la empresa está iniciando la instalación de un sistema de calidad en la compañía. Ya cuando hablamos de calidad, recuérdense que son las cartas de control de R y de R promedio y X promedio. No se tiene un manual de instrucción ni procedimientos establecidos para la toma de datos. Para mantener bajo control el proceso de llenado, se ha decidido que Ana, empleada recién contratada el día de ayer, proceda cada 4 horas a sacar de forma aleatoria 5 tubos de la línea de producción. Después de una semana se obtuvieron los datos que se muestran en la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos 24 muestras, tenemos los promedios y las desviaciones. ¿Okay? Entonces la pregunta es si la especificación del producto es 63,5 más menos 2 gramos, encuentre las gráficas, calcule el porcentaje de defectuosos, calcule el CP, CPK, CPM, realice un estudio de estabilidad mediante la carta
y cuál es el estado del proceso y cuáles son sus recomendaciones. Es muy similar a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos los promedios, ¿verdad? Aquí sacaríamos lo mismo, lo más grande, y sacaríamos perdón, vamos a verlo. Entonces tenemos el promedio, ¿verdad? También el promedio de los rangos. Buscamos en la tabla los valores. Recuerde que en este dato teníamos, que es lo que decía, que era 5, ¿verdad? Decía que era 5. Entonces buscamos los valores, siempre lo ponemos antes, ¿verdad? Y después determinamos sigma. Recuérdense cómo se encontraba sigma. Sigma era D2 entre el rango. ¿Ok? Teníamos las especificaciones, 63.5 más, menos, ¿verdad? Le quitábamos 2 y encontrábamos los valores de ¿cómo se llama? De Z. Acuérdense que el límite es inferior menos el promedio entre la desviación. Y con eso podíamos encontrar el valor del valor de probabilidades. Y al final de cuentas, restábamos eso y nos daba el valor, ¿cómo se llama? De la probabilidad de defect cross. Okay. El ejercicio nos pedía calcular el CP y todo eso. Bueno, aquí está los cálculos. Ustedes ya lo pueden hacer. Que cada uno de esos puede calcular Taguchi primero para poder calcular esto. Entonces, bueno, y entonces acá tenemos una situación especial y es lo que decía la compañera ahorita. En realidad, ¿cuántos datos se salen del promedio de los datos? Entonces, si ustedes lo analizan, están dentro de los rangos, pero aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, aquí tengo otro punto, aquí también tengo otro punto, aquí también, ¿ok? Que, digamos, se salen de la escala, de la escala. Al final de cuentas son 10 datos que se salen de eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es 10 datos, lo dividimos entre 48. ¿Por qué 48? 24 de la gráfica de R y 24 de la gráfica de X. ¿Ok? ¿Y cuál es el análisis? Aquí tenemos que los indicadores de capacidad son altamente capaces. Ve que se está aproximando a 1,33. Aparenta no tener causas accionables y 0 defectos. Pero la realidad es que está ocurriendo el patrón de que falta de variabilidad, probablemente causado por el empleado nuevo. Ve que tenemos algunos picos que se nos están saliendo. Ese es el análisis que, digamos, ustedes tienen que hacer. Puede ser una correcta inducción. ¿Qué es lo que hace uno? Repetir el control para ver si, ¿cómo se llama? Si se están tomando las muestras adecuadas. Acá las respuestas son muy, muy subjetivas, ¿verdad? Parece que ustedes lo que no pueden inferir en el proceso, pueden inferir en la toma de los datos, en el análisis de quién tomó la información, cuándo la tomaron, ese tipo de cosas son las que ustedes requieren hacer. Aquí vea, ustedes lo que necesitan es tomar los ejercicios, hacerlos ustedes para que ustedes puedan, digamos, desarrollarlos y ver cuáles son las fórmulas que se utilizan y todo eso. Entonces, aquí lo que necesito es dos cosas. Voy a mandarle los de Markov